Hola, bienvenidos a este nuevo módulo donde, utilizando la técnica del PERCPM, vamos a resolver un problema de administración de proyectos. Entonces, comencemos. Fíjense, aquí tenemos un proyecto que tiene 8 actividades, como están descritas aquí en la tabla, ¿verdad? Y en la tabla también tienen información referida a cuáles son las actividades que preceden a cada una de ellas y cuál es el tiempo normal de duración de cada actividad, el tiempo acelerado, cuál es el costo normal y el costo acelerado. Entonces, con todos esos datos nos piden que determinemos en la parte A cuál es la ruta crítica, la duración y el costo del proyecto en condiciones normales. Entonces, eso lo resolveremos en esta parte del módulo. En el siguiente módulo, ¿verdad?, nosotros vamos a responder la pregunta 2 o la pregunta B. ¿Cuál sería la mínima duración para la ejecución del proyecto y cuánto sería el costo? ¿Okay? Eso sería en la segunda parte. Entonces nosotros vamos a comenzar con la primera parte, ¿verdad? La parte A. Entonces para eso nosotros vamos a representar primero todo ese proyecto, ¿verdad?, en una malla. Entonces comencemos, ¿verdad? Vamos a colocar dos actividades que no tienen duración y simplemente nos van a representar en la malla cuando comienza y cuando termina el proyecto, ¿verdad? Entonces vamos a llamarlo inicial y que tiene una duración de 0, ¿ok? Y entonces aquí en esta parte vamos a identificarlo, vamos a colocar los 4 tiempos asociados a el inicio, ¿verdad?, de cada actividad, el inicio más temprano y el fin más temprano. Esos serían los dos numeritos que tendríamos en la parte superior. Y en la parte inferior tendríamos el inicio más tarde y el fin más tarde. Y cuando hablamos de más tarde es más tarde sin afectar la duración del proyecto. ¿Ok? Entonces tendríamos esos 4 valores. Entonces aquí nosotros ya podemos relacionar el inicio con el fin, ¿verdad? Y cuando es más temprano, entonces tenemos que el fin más temprano sería el inicio más temprano más lo que dura la actividad, ¿ok? Y para nosotros determinar el inicio más tarde, nosotros entonces al fin más tarde le restamos la duración. Entonces ya aquí vemos, tenemos esto como fórmula, entonces tendríamos estos dos cálculos que haríamos automáticamente. Además, porque no va a hacer falta, vamos a determinar la holgura, ¿verdad? Porque la holgura nos va a servir para ver cuáles son las actividades críticas y por ende determinar la ruta crítica. Entonces, ¿qué sería la holgura? La diferencia que hay entre el fin más tarde menos el fin más temprano. ¿Ok? Entonces recordemos que cuando la holgura sea 0, quiere decir que cualquier retraso en esa actividad nos va a generar un retraso en el proyecto. Y entonces, por lo tanto, es una actividad crítica. ¿Okay? Entonces ya tenemos con eso, vamos a empezar a generar nuestra malla. Okay. Entonces aquí aprovechamos que esto ya lo tenemos listo, copiamos, ¿verdad? Y aquí sería la actividad A. Como vemos en la tabla, la actividad A solamente depende de que digan empiecen el proyecto, ¿verdad? Y entonces su duración lo vamos a tomar, fíjense que no voy a escribir la duración aquí, el número 7, sino que voy a copiar la celda. Ya veremos cuál es la ventaja de eso. ¿Okay? Fíjense aquí ya él automáticamente realiza algunos cálculos en base a lo que teníamos previamente. Y entonces también vamos a colocarle ya una flecha, ¿verdad?, que nos dé, ¿verdad?, nos muestre la relación que hay entre una actividad y otra, ¿verdad? La actividad A, ¿verdad?, depende de esta actividad
ficticia que creamos, que no tiene duración, ¿verdad? Que es el inicio. Ok. Entonces ahora vamos con B. B depende de A. Entonces copiamos aquí. ¿Verdad? Esta sería la actividad B y su duración, ¿verdad? La copiamos aquí, también es 7, pero otra celda. ¿Ok? Y entonces vamos a copiar la flecha que relaciona una actividad con la otra. Después tenemos C, que depende de B, pero D también depende de B. Entonces vamos a copiar, ¿verdad? Esas dos actividades. Tendríamos por aquí y tendríamos esta otra, ¿verdad? A esta le colocaríamos C y que su duración sería, ¿verdad? En tiempo normal, lo que está en la celda C5, que es el 3, y la D, que su duración en tiempo normal es lo que está en la C6, que en este caso es 8. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer copiar las flechas para ver, ¿verdad? Visualizar mejor la relación. Y entonces vemos que C y D dependen de B. ¿Ok? ¿Todo claro? Entonces ahora viene E. Y fíjense que depende de estas dos, de C y de D. Ok, vamos a copiarla. ¿Ah? Entonces esta sería la E. Y que su duración, ¿verdad? Su tiempo normal es este 5, pero estamos copiando de la celda C7. ¿Ok? Entonces vamos a dar las flechas que nos ayuda a visualizar la relación entre las actividades. ¿Okay? Entonces E depende de C y de D. Ok, ahora vemos que F y G dependen de E. Vamos a copiar esas dos. Aquí tendríamos una y aquí tendríamos la otra. Entonces aquí tendría F, que su duración es esta celda que tiene el valor de 6. Y esta que sería G, que su duración es esta celda C9, que tiene el valor de 12. ¿Okay? Entonces vamos a copiar la relación. ¿Okay? Entonces ya está casi lista la malla, ¿verdad? Solamente nos faltaría la H, ¿verdad? Que depende de F. Aquí tendríamos H. Su duración sería este 4 que está en la celda C10, ¿verdad? Y entonces vamos a copiar esto aquí, ¿verdad? Porque H depende de F. ¿Ok? Y entonces después voy a poner una celda equivalente o un nodo equivalente a esta del inicio, que sería la del final, ¿verdad? Algo que no tiene duración, que su duración es 0, ¿verdad? Aquí pondríamos esto sería como el fin, su duración sería 0, ¿ok? Y entonces vamos a copiar la relación, ¿verdad? La flecha que nos indica la relación, entonces tendríamos que cuando terminemos H, después llegamos al fin, pero fíjense, esta G no puede quedar por ahí sola. Es necesario que termine H para decir que terminó el proyecto, pero también que termine G. Entonces debemos relacionarla. ¿Ok? Entonces así ya tenemos la malla. ¿Ok? Entonces ahora lo que tenemos es que terminar de llenar eso.
¿Ok? Fíjense aquí para nosotros decir finalizó el proyecto, tiene que terminar H y tiene que terminar G. Esta es una de las ventajas de usar esta actividad ficticia, vamos a llamarlo así, porque su duración es 0. ¿Ok? Simplemente que nos indica terminó el proyecto. Ok, entonces ahora vamos a llenar y vamos a comenzar con la parte superior, con lo que sería el inicio y el fin más temprano, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál sería el inicio? Sería 0, ¿verdad? Su duración es 0, entonces nos da que el fin también es 0. Entonces arrancamos con las actividades ya verdaderas. ¿A cuándo arrancaría? A cuando termine esta, que es el inicio, ¿verdad? Y entonces ahora es que vamos a ver el efecto de esas fórmulas que pusimos. ¿Cuándo empieza B? Cuando termine A. ¿Ok? Fíjense ya cómo se movió esto. ¿Ok? Ya se están dándole forma a eso y sentido a esos numeritos. ¿Cuándo arrancaría C? Cuando termine B. ¿Ok? Y cuando arranca D, también cuando termine B. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí está E, que depende de estas dos. Entonces, ¿cuándo empezaría E? Tiene que terminar C y D. C termina en 17 y D termina en 22. Tenemos que esperar que termine el que termina más tarde, ese 22 que tenemos aquí. ¿Ok? Porque es E, si arranca cuando termina C, no ha terminado D. Y aquí el diagrama nos dice que deben haber terminado las dos actividades. ¿Ok? Ya tenemos una duración de 27 días. Continuemos. Entonces, F depende de E, ¿verdad? Y G también depende de E. ¿Ok? Y entonces por aquí tenemos que H depende de F. ¿Ok? Y entonces fíjese, el fin depende de ambas, H y G. Entonces, ¿cuándo podemos decir que termina eso? En 37 no, porque esta termina en 39. Entonces tenemos que esperar que termine G para poder decir que finalizó el proyecto. Y entonces fíjense, aquí ya tenemos la primera parte o una parte de la respuesta A. La duración del proyecto en condiciones normales es 39. ¿Ok? Fíjense, todavía no hemos terminado de llenar esto, pero ya la parte inferior van a ser los tiempos más tarde sin que afecte la duración del proyecto. Entonces ya aquí nos dio que lo más temprano que lo terminamos es 39 y entonces lo más tarde que lo terminamos tiene que ser 39. Entonces nosotros podemos ya empezar a contestar por aquí. Vamos a poner aquí, ¿verdad? La A, ¿verdad? Vamos a dejar aquí que nos piden la ruta crítica, no la conocemos. Vamos a ponerlo aquí ¿verdad? Entonces, pero la duración del proyecto sí la tenemos ya y lo podemos contestar. Son 39. Incluso hemos podido contestar antes también el costo del proyecto en condiciones normales, que nosotros lo tenemos por aquí, el costo de cada actividad. Como todas esas actividades hay que ejecutarlas para decir que el proyecto está listo, entonces ese costo sí lo podíamos tener en un principio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el costo, que sería 25.500. ¿Ok? Lo que no conocemos es la ruta crítica. ¿Qué necesitamos para la ruta crítica? A determinar las actividades críticas. ¿Cuáles son las actividades críticas? Las que nos dé holgura 0. Y para calcular la holgura debemos conocer los tiempos más tarde que finalizamos y que comenzamos cada actividad. Y esos son los dos numeritos que están en la parte inferior de cada actividad. Entonces vamos a hacerlo. Entonces arrancamos por aquí, ¿verdad? Por el fin. Entonces, fíjense, lo más temprano que podemos terminar es en 39. ¿Qué sería lo más tarde?
que podemos terminar sin afectar la duración del proyecto? Bueno, el mismo 39. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí nos está dando que los 4 valores, inicio y fin más temprano, inicio y fin más tarde, son exactamente lo mismo. Esto no es casualidad, siempre debe ser así. ¿Ok? Que los 4 valores sean los mismos. Ok, vamos a continuar eso hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo más tarde que puede terminar H? Aquí nos dice que lo más tarde que puede comenzar el fin es este 39. Entonces vamos a copiarlo. ¿Ok? Fíjense que ya estamos entonces obteniendo la holgura. Tenemos una holgura de 2. ¿Qué significa esto? Que esta no es una actividad crítica porque tiene cierta holgura. Vamos aquí con G, que es lo más tarde que puede terminar G. También lo más tarde que puede comenzar el fin, ¿verdad? A 39. ¿Qué pasó con la holgura? Fíjense, esto es una actividad crítica. Ya estamos viendo las actividades críticas. Esta no es crítica, esta sí es crítica, como lo sabemos, por la holgura. Esta no tiene holgura. Cualquier retraso en la actividad G nos retrasa el proyecto. Entonces, por aquí, ¿qué es lo más tarde que puede terminar F? Aquí nos dice lo más tarde que puede comenzar H. Entonces, 35. También tenemos alguna holgura aquí. Vamos con E. Fíjense que estas dos dependen de E. Entonces, E, ¿qué es lo más tarde que él puede terminar? Fíjense, si él termina en 29, tiene problemas G porque G lo más tarde que puede comenzar es 27. Entonces, lo más tarde que E pudiera terminar es en este 27. Otra holgura 0, otra actividad crítica. Aquí estamos con C. Entonces, ¿verdad? Lo más tarde que puede terminar es lo más tarde que puede comenzar E. Nos da holgura. Por aquí tenemos otra holgura 0, ¿verdad? Y entonces aquí B, nuevamente. ¿Qué es lo más tarde que él puede terminar? Este 14 que está aquí. Porque si termina después de 14, si termina en 19, C no tiene problema, pero D sí. ¿Ok? Entonces aquí en 14, holgura 0. Y A, lo más tarde que puede terminar, es 7, que es lo más tarde que puede comenzar B. ¿Ok? Holgura 0 también. Y esto, entonces fíjense, aquí también los 4 números son iguales, pero en el inicio siempre esos 4 números van a ser 0. ¿Ok? Aquí en la actividad ficticia que llamamos final, los 4 números son iguales, pero son diferentes de 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya con esto calculamos las holguras de cada actividad. Yo voy a marcar aquí la relación que hay, ¿verdad? Para irlas viendo más claramente. Entonces, esta va por aquí hasta la E, ahora viene a la H y ahora viene al final. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiarles el color. Ok. Entonces, esas serían las actividades críticas, ¿verdad? Y la unión de esas actividades críticas nos da la ruta crítica. Entonces podemos copiarla por aquí, que sería la respuesta, la parte A de este problema, ¿verdad? Tendríamos entonces la A, la B, la D, la E y la G. Esas 5 actividades serían críticas. Entonces ya con esto respondemos la parte A del problema. Ruta crítica a las actividades A, B, D, E y G. La duración del proyecto en condiciones normales, 39. El costo del proyecto en condiciones normales, 25.500. ¿Ok? Fíjense, algo que podemos para verificar es si nosotros sumamos la duración de las actividades críticas, vamos a ver cuánto nos da. ¿Verdad? Tendríamos más esto que es de la A, más la duración de la B,
más la duración de la D, más la duración de la E, más la duración de la G. 39. Este 39 que tenemos aquí. Esto es una manera de verificar que todo está bien. ¿Ok? Entonces con esto finalizamos la primera parte. Respondimos la parte A, ¿verdad? Ruta crítica, duración y costo del proyecto en condiciones normales. Entonces, en el siguiente módulo, nosotros vamos a responder la parte B. Vamos a ver hasta cuánto podemos nosotros acelerar ese proyecto y cuánto sería ese costo total. ¿Ok? Entonces, espero haber satisfecho sus expectativas y nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.